8 de abril de 1945, a unos 8 kilómetros al noroeste de la ciudad de Weimar, Alemania nazi. Los prisioneros del campo de Buchenwald, utilizando un transmisor secreto de onda corta y un pequeño generador, envían el siguiente mensaje en código Morse. A los aliados, al ejército del general Patton, este es el campo de concentración de Buchenwald. SOS. Solicitamos ayuda. Quieren evacuarnos. Las SS quieren destruirnos. 3 minutos después de la transmisión, los desesperados prisioneros reciben el mensaje. Resistan, acudiendo en vuestra ayuda. Estado Mayor del Tercer Ejército. 3 días después, el 11 de abril, la 6ª División Blindada estadounidense libera Buchenwald y encuentra a más de 21.000 supervivientes débiles y demacrados. Después de recorrer el campo, el general Patton ordena al alcalde de la cercana ciudad de Weimar que lleve a 1.000 ciudadanos a Buchenwald para mostrarles el crematorio y otras pruebas de las atrocidades nazis. Los estadounidenses quieren asegurarse de que el pueblo germano asuma la responsabilidad de los crímenes nazis, en lugar de desecharlos como propaganda de supuestas atrocidades. Muchos de ellos lloran y algunos incluso se desmayan después de ver los cadáveres y a supervivientes hambrientos detrás de las alambradas de espino, así como una mesa en la que se exhiben pinturas sobre pieles humanas, diversas partes del cuerpo humano conservadas en alcohol y 2 cabezas que fueron reducidas a una quinta parte de su tamaño normal. Uno de los autores más infames del criminal régimen nazi responsable de estas atrocidades es Martin Soma. Walter Gerhard Martin Soma, hijo de un granjero, nació el 8 de febrero de 1915 en Schkelm, entonces parte del Imperio Alemán. En 1931, Martin se afilió al partido nazi y 2 años más tarde, en 1933, ingresó en las SS. Poco después de asumir el poder en enero de 1933, los líderes nazis empezaron a cumplir su promesa de perseguir a los judíos alemanes. Durante los 6 primeros años de la dictadura de Hitler, desde 1933 hasta el estallido de la guerra en 1939, los judíos sintieron los efectos de más de 400 decretos y reglamentos que restringían todos los aspectos de su vida pública y privada. Muchas de esas leyes eran de ámbito nacional, habían sido promulgadas por la administración alemana y afectaban a todos los judíos, pero los funcionarios estatales, regionales y municipales, por iniciativa propia, también promulgaron un aluvión de decretos excluyentes en sus propias comunidades. De este modo, cientos de personas de todos los niveles de gobierno en todo el país participaron en la persecución de los judíos al concebir, debatir, redactar, adoptar, aplicar y apoyar la legislación antisemita. Ningún rincón de Alemania quedó intacto. La propaganda nazi desempeñó un papel fundamental en el avance de la persecución y, en última instancia, la destrucción de los judíos de Europa. Creó una atmósfera tolerante con la violencia contra la comunidad hebrea y también fomentó la pasividad y la aceptación de las medidas inminentes contra ellos, ya que éstas parecían describir al gobierno nazi como un ente interventor cuyo fin era restaurar el orden. Una característica integral del régimen de la Alemania nazi entre 1933 y 1945 fueron los campos de concentración. El principal objetivo de los primeros campos de concentración de la década de 1930 era encarcelar e intimidar a los líderes de los movimientos políticos, sociales y culturales que los nazis consideraban una amenaza para la supervivencia del régimen. La carrera de Martin Soma en los campos de concentración comenzó en Dachau. Establecido en marzo de 1933, fue el primer campo de concentración regular construido por el gobierno nazi. En octubre de 1933, el comandante de Dachau, Theodor Eicke, introdujo un sistema de normas que infligía castigos brutales a los prisioneros por las ofensas más leves. En el campo era conocido como Papa Eicke y sus guardias como los chicos de Papa Eicke. Así, bajo el lema «Tolerancia significa debilidad», aconsejaba a sus hombres que cualquier persona de las SS con un corazón blando se retirara de inmediato a un monasterio.
Eicke se aseguró de que el campo de Dachau sirviera de modelo para todos los campos de concentración posteriores. También se convirtió en un centro de entrenamiento para los guardias de las SS que se desplegaban por todo el sistema de campos de concentración. Durante el primer año el campo tenía capacidad para 5.000 prisioneros. Al principio los internos eran mayoritariamente comunistas alemanes, socialdemócratas, sindicalistas y otros opositores políticos al régimen nazi. Sin embargo, con el tiempo también fueron internados en Dachau otros grupos, como testigos de Jehová, romaníes y sinti, homosexuales, delincuentes reincidentes y los llamados asociales, a los que el régimen encarcelaba porque no podían o no querían encontrar un empleo remunerado. Durante los primeros años fueron relativamente pocos los judíos internados en Dachau, y por lo general solo porque pertenecían a alguno de los grupos anteriormente mencionados o habían cumplido penas de prisión tras ser condenados por violar las leyes de Nuremberg de 1935. Los prisioneros de Dachau también fueron utilizados como trabajadores forzados. Eran empleados en el funcionamiento del campo, en diversos proyectos de construcción y en pequeñas industrias artesanales establecidas en el centro. Construyeron carreteras, trabajaron en graveras y drenaron pantanos, todo ello en condiciones terribles. El campo de concentración de Dachau fue un lugar donde muchos guardias nazis como Martin Soma aprendieron a torturar a los prisioneros que supervisaban y a sacarles el máximo rendimiento mientras siguieran vivos. En el verano de 1937, Soma fue destinado a Buchenwald, uno de los mayores campos de concentración establecidos dentro de las fronteras alemanas. El campo empezó a funcionar en julio de ese mismo año. Como ocurría anteriormente, la mayoría de los primeros internos de Buchenwald eran presos políticos, personas que habían sido detenidas por algún tipo de oposición política al régimen nazi. Así, además de los presos políticos y los judíos, entre los prisioneros de Buchenwald también había reincidentes, testigos de Jehová, sinti, romaníes y desertores militares alemanes. Los prisioneros vivían en el campo principal de Buchenwald, rodeados por una alambrada electrificada, torres de vigilancia y una cadena de centinelas equipados con ametralladoras automáticas. A la entrada de dicho campo principal había un famoso bloque de castigo, conocido como el búnker, donde los prisioneros que violaban las normas del campo eran castigados y a menudo torturados hasta la muerte. El responsable de este bloque de castigo, conocido como el verdugo de Buchenwald, era Martin Soma. En el búnker, Soma guardaba un compartimento secreto, oculto en el suelo bajo su escritorio, para esconder los instrumentos de tortura y las agujas con las que inyectaba ácido carbólico y aire en las venas de las víctimas. A menudo, Soma colocaba los cadáveres bajo su cama para pasar la noche sobre ellos, de donde los portadores de cadáveres tenían que sacarlos a la mañana siguiente. En ese momento, cuando los portadores llegaban con la camilla para tomar el cuerpo, Martin se llevaba el cadáver de su búnker al hombro. Luego lo arrojaba sobre la camilla con toda la fuerza que era capaz de reunir, mientras murmuraba palabras cargadas de reproche. Una de las muchas especialidades de Soma se aplicaba en el bloque de azotes, donde los prisioneros eran obligados a contar los golpes en voz alta, mientras él los azotaba con una vara pesada. Si perdían la cuenta, Martin volvía a empezar. Un hombre condenado a 25 azotes, que al final recibió 60, murió en el acto. Otra especialidad de Martin era colgar a los prisioneros de los árboles por las muñecas. Debido a los gritos de las víctimas, este método de tortura se conoció como el bosque que canta. Este sentía un odio especial por los sacerdotes. En una ocasión, tras golpear a un pastor alemán, lo colgó desnudo a la intemperie en pleno invierno antes de arrojarle cubos de agua. El religioso murió congelado. En otra ocasión, cuando un sacerdote católico celebró el sacramento de la penitencia para un compañero de celda, Martin Soma lo golpeó hasta acabar con su vida. Sin embargo, a Otto Neururer, sacerdote católico austríaco, le fue aún peor. En 1938, poco después de la anexión de Austria, fue detenido por intentar convencer a una chica de que no se casara con un hombre de dudosa moral. Fue enviado primero a Dachau y luego a Buchenwald.
En abril de 1940, a pesar de sospechar que se trataba de una trampa, Neururer accedió a realizar un bautismo prohibido en el campo para un prisionero que se le había acercado. Después de hacerlo, fue enviado al bloque de castigo. Martin Soma lo colgó cabeza abajo y luego lo clavó a un árbol. Prácticamente crucificado, Neururer no gritó, sino que rezó en silencio. El sacerdote permaneció allí 36 horas antes de ser asesinado por el propio Soma. Este torturador nazi también mataba de hambre a los reclusos, los ahorcaba en sus celdas, envenenaba la poca comida que tenían o simplemente los golpeaba con un trozo de hierro hasta matarlos. También inyectaba fenol, Evipam o aire en las venas de los presos. En un caso se dice que Soma aplastó el cráneo de un preso con una pinza de tornillo. Otra especialidad suya consistía en doblar a un prisionero hacia atrás para atarle las muñecas a los tobillos y que su cuerpo adoptara la forma de un círculo. Entonces Martin pateaba ferozmente al prisionero atado y desprovisto de ayuda hasta que dejaba de dar señales de vida. Irónicamente, en otra ocasión en que un prisionero atado recibió 25 golpes con una vara en las nalgas desnudas, Soma le atizó tan ferozmente y con tanta fuerza que después se quejó a sus compañeros nazis de que tenía ampollas en las manos. A veces, incluso, arrebataba la vara de las manos de otros hombres de las SS y continuaba golpeando al recluso si pensaba que no le estaban pegando lo suficientemente fuerte. Muchos de los que tuvieron la suerte de sobrevivir a sus palizas fueron llevados a la enfermería con los riñones dañados. Como añadido a la lista de torturas, otra de las especialidades de Soma era frotar la espalda de los prisioneros con cepillos de acero y luego verter ácido sobre las heridas. En Buchenwald, Soma fue cómplice de las atrocidades cometidas por Ilse Koch, guardia nazi y esposa del comandante del campo, Karl Otto Koch. Era una desviada sexual a la que le gustaba pasearse por el campo semidesnuda o con poca ropa, provocando a los prisioneros para que hicieran contacto visual con ella. Cuando lo hacían, se le contaba a Soma y éste torturaba, golpeaba y mataba a esos prisioneros. El propio Martin también era un desviado sexual y participaba en orgías organizadas en Buchenwald por Ilse Koch junto con hombres de las SS que servían en el campo. A veces, incluso participaban sus esposas. En 1941, Buchenwald llamó la atención de Josias, príncipe heredero de Waldeck y Piemont. Este alto dirigente de las SS y de la policía de Weimar tenía en esta posición autoridad de supervisión sobre el campo de concentración de Buchenwald. De esta forma decidió investigar las acusaciones de crueldad, asesinato no autorizado y malversación de fondos en Buchenwald. Después de que Waldeck entrevistara a miembros de la Guardia y a prisioneros, envió los resultados a Heinrich Himmler, jefe de las SS, quien le permitió continuar la investigación. Como resultado, en 1943, Himmler situó al juez de las SS, Dr. Georg Konrad Morgen, en la posición de investigar las acusaciones en el campo de Buchenwald. Morgen descubrió que las acusaciones eran ciertas y que el trato que Soma daba a los prisioneros era excesivamente brutal y sádico. Así, sometió a Martin a juicio al mismo tiempo que al comandante de Buchenwald, Karl Otto Koch, y a su esposa, Ilse, por malversación de fondos y abuso de los prisioneros de Buchenwald. Mientras que Karl Otto Koch fue condenado y posteriormente ejecutado, su esposa Ilse fue absuelta por falta de pruebas. Soma fue entonces condenado a una reducción de rango y enviado a un batallón penal que luchaba en el frente oriental con el objetivo de redimirse. Tras ello, en la Unión Soviética resultó herido en la explosión de un tanque, perdió la pierna derecha y quedó lisiado para siempre del brazo derecho. Fue arrestado por el ejército soviético y estuvo detenido como prisionero de guerra hasta 1950, cuando su estatus pasó de prisionero de guerra a criminal de guerra. En 1955, como parte de las negociaciones llevadas a cabo en nombre de los prisioneros alemanes en poder de los soviéticos por el entonces canciller de Alemania, Konrad Adenauer, Soma fue liberado.
A pesar de que en ese momento lo declararon no apto para ser juzgado, las autoridades de Alemania Occidental cambiaron de opinión cuando en 1956 Sommer se casó con una enfermera rubia de 21 años. A modo de anécdota, Martin sufría frecuentes desmayos, así que perdió el conocimiento 2 veces durante su propia boda. Pronto tuvo un hijo con su esposa y solicitó casualmente un aumento de su pensión de veterano. El 14 de enero de 1957, Sommer fue obligado a someterse a un examen físico y dado que su estado había mejorado notablemente y ya no necesitaba de cuidados constantes, fue llamado al tribunal. La acusación le imputaba 53 asesinatos. La conclusión de un psiquiatra sobre Sommer era que legalmente estaba cuerdo, a pesar de su flagrante sadismo. Durante el juicio, el fiscal Paulik describió los crímenes de Martin Sommer como una mirada al infierno de Dante. Sommer admitió sin tapujos las palizas e incluso construyó un modelo de cartón del bloque de azotes para mostrárselo al tribunal. También dijo: «No puedo afirmar que los últimos golpes fuesen tan fuertes como los primeros. Siempre te cansas un poco». Cuando le mostraron una foto de presos colgados por las muñecas de los árboles, le preguntaron: «¿Es usted el que está de pie junto a los hombres?». A lo que Sommer respondió: «No, nosotros no colgábamos a nuestros prisioneros tan alto». Ante el tribunal en 1958, Sommer negó haber matado a nadie y excusó su brutalidad en las palizas, diciendo que la administración del campo había abusado de su juventud y de su atlética fuerza física. Sin embargo, sus mentiras no le ayudaron a escapar de la justicia. El tribunal declaró a Martin Sommer culpable del asesinato de al menos 25 prisioneros con inyecciones y lo condenó a la pena máxima permitida por la legislación de Alemania Occidental: cadena perpetua. Cuando un alemán, mirando a Sommer sentado en la silla de ruedas, dijo: «Ya has pagado por tus bestialidades», Martin lloró de compasión, pero compasión por sí mismo. No solo perdió su libertad, sino también a su familia, ya que su mujer se divorció de él y consiguió una orden de alejamiento que prohibía a Sommer tener cualquier tipo de contacto con ella y su hija. En 1971, sin embargo, salió de la cárcel porque no había instalaciones para continuar el tratamiento de sus heridas de guerra. Fue trasladado a un hospital y en 1973 a una residencia de ancianos donde permaneció el resto de su vida. Tenía 73 años cuando murió el 7 de junio de 1988. No se derramaron lágrimas por Martin Sommer. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.